¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto de lunes, muy buen inicio de semana. Desde Glasgow, los líderes del mundo se reúnen para hablar sobre el calentamiento global, con incumplimiento en muchas de las metas fijadas, así como con la ironía de la petición del presidente de Estados Unidos de que el mundo deje de producir hidrocarburos cuando Estados Unidos está aumentando la producción de crudo. ¿Qué podemos esperar de la COP26? No fue el presidente López Obrador. ¿Cuáles son los acuerdos? Además, mientras que el presidente de México se ausentó de la cumbre medioambiental más importante del mundo, en su representación fue el canciller Marcelo Ebrard y habló sobre el programa Sembrando Vidas. Pero ¿cuáles otros temas medioambientales tiene México? ¿Qué está pasando con las leyes de economía circular y con la de uso de plásticos que está pendiente en el Senado? Además, el presidente López Obrador recientemente dijo que el feminismo y otros movimientos de lucha social como la defensa de los animales o incluso la defensa del medio ambiente son producto del neoliberalismo. Eso dijo el presidente. ¿Tiene razón? Veremos qué piensa la mesa. Ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Ayer el primer ministro británico Boris Johnson dijo que los esfuerzos globales para frenar el cambio climático fracasarán si las negociaciones en la COP26 no son exitosas. Algunos compromisos incumplidos datan del año 2009 y el presidente de la COP26, Alok Sharma, dijo hoy que la ventana de tiempo que tenemos para evitar los peores efectos del cambio climático se está cerrando rápidamente. Veamos el contexto. Desde este domingo, representantes de 190 países se reúnen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26 en Glasgow, Escocia. Durante las próximas 2 semanas hablarán sobre qué hacer para mitigar el calentamiento global. En agosto pasado, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático aseguró que para el 2040 la temperatura global aumentará por lo menos en 1.5 grados. La COP26 busca que los países se comprometan a reducir sus emisiones de carbono para lograr que el aumento se limite a 1.5 grados para el 2050. Otros objetivos son el compromiso de frenar la deforestación, acelerar el cambio a vehículos eléctricos, invertir en energías renovables y acordar reglas para un nuevo mercado mundial de comercio de carbono. En la inauguración, el presidente de la COP26, Alok Sharma, afirmó que esta es la última mejor esperanza para mantener los 1.5 grados centígrados. El jueves pasado, Sharma calificó como decepcionante que los países desarrollados no hayan entregado los $100,000 millones por año a partir de 2020, entrega a la que se comprometieron en 2009. Según expertos, el cambio climático afecta más a los países con ingresos medios y bajos, aunque estas naciones son responsables solo del 14% de la contaminación. Ante esto, se espera que los países desarrollados definan los medios y los tiempos para transferir un mínimo de $500,000 millones a países en desarrollo en los próximos 5 años para mitigar los daños ocasionados por el cambio climático. Durante la cumbre de líderes del G20 realizada el fin de semana en Roma, Italia, México urgió a los dirigentes de las mayores economías del mundo a liberar esos fondos para combatir el cambio climático. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche. Saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, mi querido Genaro. ¿Cómo están todas y todos? Buenas noches. Qué gusto verles. Bienvenida. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas, todos. Buenas noches. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, buenas noches a todas y todos. Contento, el Tribunal Electoral ya le dio la razón a Morena respecto al tema del referéndum. Mira, de eso platicaremos mañana y lo retomaremos el miércoles. Y Ana Montaño, feminista y analista, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. A ver, empiezo contigo, Lisa. Uno de los temas que también que más te gusta, los temas de multilateralismo pues, diplomático, digamos, hasta el medioambiental. Esta reunión es importantísima. Hay el trabajo de muchos mexicanos detrás, incluida Patricia Espinosa, quien ya no preside esto, pero ha trabajado muy duro a lo largo de los últimos años justamente para llegar a la cita de hoy de Glasgow. ¿Cómo ves lo acordado ahí, el llamado al presidente Biden de dejen de producir hidrocarburos, pero Estados Unidos sube su producción, la ausencia de México? ¿Por dónde quisieras empezar? Híjole, yo creo que empecemos por ahí, por los compromisos políticos de la cumbre, para que nos quede claro cuál es la importancia de esta reunión global, que al margen de traer toda la atención mediática, pues lo que sí tiene son metas muy puntuales que todos los países deberán cumplir para que no nos alcance la catástrofe climática, dado que ya no hemos podido detener el cambio climático. Básicamente la nota lo consignaba muy bien, hay acuerdos específicos para que la temperatura global no suba más de 1.5 grados, sin embargo eso que se suponía que debíamos evitar antes del 2030 no va a suceder, y como tú bien apuntabas, pues no solo las emisiones no han bajado, sino que continúan subiendo.
De ahí que uno de los puntos más importantes de esta cumbre va a ser cuáles son los acuerdos a los que se logra para crear estos mercados de neutralización de carbono o de compensación de carbono, donde aquellas emisiones que no se puedan cortar en ciertos sectores o industrias se puedan de alguna manera compensar con la compra de esos bonos a otros países y la compensación económica de alguna manera para que podamos llegar a una actividad económica y a un mundo con emisiones cero. Importante resaltar que en esta cumbre pues va a prevalecer el nacionalismo, el unilateralismo y bilateralismo sobre el multilateralismo, lo cual va a ser bien importante y vamos a ver ahí, por ejemplo, la presión que va a estar entre Estados Unidos y China particularmente, porque ninguno de los dos países está comprometido a cortar sus emisiones y hoy en día pues uno es el que mayor emisiones ha producido históricamente junto con Europa y el otro es el que actualmente mayor produce. Pero rápidamente nada más para que no nos centremos solo en la política y lo que van a suscribir los gobiernos, creo que hay 3 cosas que solo voy a mencionar muy por encima que nos tienen que poner las antenitas y llamar la atención. ¿Cuáles son las tendencias de los costos de las energías renovables o verdes? Porque hay ya muchos estudios que dicen que estos costos están bajando tanto que pueden llegar al punto de acelerar una transición económica importante, sobre todo en ciertas industrias como la eólica, la hidroeléctrica y los vehículos eléctricos. ¿Cuáles son los sectores más difíciles para reducir las emisiones de carbono? Que sigue siendo el transporte de mercancías, que sigue siendo la aviación, que sigue siendo la producción de acero para la construcción, por ejemplo, y cómo van a ser los nuevos mercados financieros verdes o el climate finance, que es básicamente cómo se van a empezar a beneficiar las inversiones en cero emisiones y se van a empezar a encarecer las inversiones en aquellos sectores que no puedan cortar sus emisiones. Todo esto va a ser muy importante ya no solo para los gobiernos, sino también para los sectores del sector privado y para los individuos que quieran invertir o quieran echar adelante algún tipo de negocio, porque se va a volver más caro hacerlo si no es climáticamente responsable. De acuerdo. Eder, además de lo que menciona Lisa, no sé si quieras también tomar, yo dije la ausencia de México, pero bueno, estuvo representado por el canciller Marcelo Ebrard, no por el presidente López Obrador. ¿Cómo ves la participación mexicana, los acuerdos, otra vez lo que menciona Lisa, la contradicción del presidente Biden llamando al mundo a no producir hidrocarburos y ellos aumentando su producción? Sí, me parece que hay muchas contradicciones. Me espanta mucho, por ejemplo, que el gobierno de Brasil se comprometa a producir cero emisiones en 2050, cuando ha sido denunciado internacionalmente por la forma en la que ha deforestado y quemado el Amazonas para beneficio de industrias privadas. ¿Cómo le va a hacer para garantizar ese proceso de transición? ¿Cuánto costo humanitario tendrá para Brasil ese proceso? Me asusta eso, porque no nada más es una contradicción, sino que puede ser una amenaza para las comunidades. Me parece que es muy importante que en el concurso de las naciones, qué bueno que estén dándole continuidad a estos acuerdos, qué bueno que el primer llamamiento fue para que cumplan con los acuerdos previos, sobre todo el tema de los recursos que tienen que darle a los países en desarrollo. Pero sí me parece que no se está poniendo en el centro de la discusión el papel de la gran industria y los compromisos, sobre todo los compromisos que tendría que asumir la gran industria en el proceso del calentamiento global o para evitar que continúe la crisis ambiental. Y no se está discutiendo ahorita en lo concreto cómo resolver el problema energético que está afectando a tantos países del mundo. Ahorita en Ecuador hay conflictos muy serios por los costos de la energía. En España está sucediendo lo mismo. China ha visto muy afectada su economía porque tienen una crisis energética, y ese tema me parece que hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa. Está muy bien que se planee de aquí a 2050, a 2100, pero ahorita en lo concreto tenemos un problema que se tiene que resolver, y si no se resuelve con esta perspectiva ambiental, pues entonces la crisis ecológica será todavía mucho peor. Por lo demás, me parece interesante, habrá que darle continuidad a todo el proceso de discusión. Y otro tema que me parece fundamental y que ni por asomo se toca es el del desarme. ¿Cómo podemos hablar de detener la crisis ambiental cuando se siguen produciendo tantas armas y se siguen utilizando tantas armas para invadir países pobres de todo el planeta? Bien, Ana, ¿qué destacas de la COP26, de lo que han dicho tus colegas también en la mesa?
Pues creo que, para empezar, es un escenario como bien particular pospandemia, ¿no? La verdad es que creo que, va iniciando apenas esta reunión en lugar hasta diciembre, hasta el 12 de diciembre, esta cumbre. Y, va a ser bien interesante ver, yo no he visto hasta el momento, ¿no? Cuáles son un poco como los acuerdos a nivel internacional sobre los efectos post-pandemia, ¿no? Como esta serie, incluso pensando en términos como muy simples, ¿no? Esta serie de nuevos residuos que se están generando a partir del uso de cubrebocas, de una serie de mecanismos que antes no se usaban con esa relevancia, la producción de, no sé, por ejemplo, el gel antibacterial, la misma producción de las vacunas, cuál es el impacto climático que esto está teniendo al ser un problema global. Porque en realidad, pues lo que vemos normalmente, desafortunadamente en este tipo de cumbres, pues son una serie de buenas declaraciones, de buenos deseos. Parece que esta vez, desde la cumbre pasada que se hizo en 2019, que tuvo en Madrid la sede, desde esa cumbre sí se puso sobre la mesa un poco ya cuáles son los mecanismos realmente como coercitivos que van a tener, ¿no? Pero sigue atorado este acuerdo en el artículo 6, que es precisamente el artículo que señala los bonos de carbono que ya comentaba Lisa, ¿no? Creo que una gran noticia es el hecho de la vuelta al Acuerdo de París por parte de Estados Unidos como uno de los principales emisores a nivel mundial, pero en esta parte de los bonos de carbono es donde siguen sin ponerse de acuerdo las potencias, y realmente el problema, creo, es que quienes están representando cada uno de los países, y estoy hablando de manera general, es a sus industrias, ¿no? No a su ciudadanía. Entonces creo que se tiene que cambiar completamente el discurso, darse cuenta que quienes están siendo afectados a esta población en aras de los intereses económicos, y pues que las posiciones de los países tienen que estar representando a sus ciudadanos, no a sus industrias y a sus empresas. Bien. Lecona, ¿qué destacas tú también de lo que vimos allá? También, insisto, la participación de México, además de lo que ya mencionaron los compañeros. Vamos a retomarlo también en el siguiente bloque, a la verdad, de los pendientes que hay aquí en el Senado en materia medioambiental, pero pues uno de los temas que ya se presumió fue lo de Sembrando Vidas. Sí, es creo que notable la ausencia dentro de lo que tendría que ser para los líderes del mundo el espacio más importante para debatir estos temas. Tampoco es que tengamos mucho que hablar, y de Sembrando Vida podríamos, como lo hemos hecho, hablar todo un segmento, pero a mí realmente lo que me emociona o lo que yo destacaría es este contraste de lo que se dice adentro y de ese activismo medioambientalista que están encabezando sobre todo las juventudes, ¿no? Personajes como Greta Thunberg, que hoy dijo desde afuera de la COP26 que el cambio no vendrá desde adentro de la COP26, y todo este movimiento de Fridays for Future o Viernes para el Futuro, que también se ha enraizado en México, donde hay exponentes y donde hay, insisto, jóvenes, mujeres jóvenes alzando la voz y impulsando las huelgas climáticas globales para replicarlas adentro de nuestro país, y lanzando este tipo de mensajes de que lo que se está diciendo allá adentro no corresponde con la realidad que están viviendo, y cambiándonos de plano la narrativa, ¿no? Xiye Bastida, esta joven de 19 años, que es la segunda vez que habla ante líderes mundiales, hoy dijo: esta es mi segunda COP26, llevan haciendo esto más tiempo del que yo llevo viva. Tengo una pregunta: ¿cuántas COPs más van a esperar antes de actuar? Es ese sentimiento, esa sensación, y insisto, esa nueva narrativa que ha llevado al debate o a la visibilización de conceptos como esto de la justicia climática interseccional, para decir claro que los efectos del cambio climático en lo social hay que voltearlos a ver, y no nada más con las cosas que rescatan muchas veces los líderes mundiales y los intereses que están detrás de ellos, sino vean cómo los afecta a todos en lo comunitario, y cómo no es en la misma escala a todos los países, porque se dice mucho que es un problema que afecta a todo el mundo, pero hay una diferencia en medida de que las desigualdades se van profundizando por la propia crisis climática. Hay una campaña sensacional que se llama Desenraizar el Sistema para México, estos activistas de Fridays for Future, estos jóvenes y estas jóvenes, donde dicen, bueno, la raíz de todo esto es el capitalismo, es el colonialismo, el extractivismo, y en el caso de México incluso tienen hasta esta que me encanta, que es México, date cuenta, Pemex no te ama, ¿no? Para demandar a Pemex que se haga responsable de sus emisiones como parte del Estado mexicano, que es parte del Acuerdo de París, y recalcar esa responsabilidad que se tiene. Son jóvenes que ya no les hace sentido los discursos de nuestro país, el discurso soberanista y nacionalista frente a lo que tienen, que es el futuro, y es la herencia
maldita de lo peor de la política, de los intereses y del capitalismo. Ahí sí coincido. Bueno, entonces a mí se me hace mucho más interesante lo que se está construyendo desde afuera, este activismo juvenil, joven, de las juventudes, que creo que es donde van realmente a verse los cambios en el futuro. Y son estos grupos que en efecto están presionando a muchos de los gobiernos que participaron en esta reunión, incluido al mexicano, incluido al estadounidense y demás. ¿Algún comentario para cerrar? Me quedan todavía 4 minutos. Adelante, Elisa. Simplemente decir que si bien es cierto que estamos inaugurando esta COP26 con metas no alcanzadas, con compromisos no cumplidos, con plazos retrasados por la pandemia y además con una pandemia que nos enseñó pues que eso de la solidaridad global no necesariamente existe y que cada uno vio por sí mismo en vez de ver por el bien global. Lo que es interesante de esta COP es que empieza a haber una presión muy fuerte por parte de la propia ciudadanía de los países más desarrollados con más emisiones, ¿no? Que están empezando a ver en su propio territorio los efectos de la emergencia climática y que ya están presionando para que sus propios gobiernos tengan responsabilidades un poco pues más ambiciosas, ¿no? En este sentido. Entonces, si bien estoy de acuerdo con la apreciación de Ana de que en realidad pues hay mucha declaración política y realmente pocos acuerdos sobre cuáles son los mecanismos de sanción y cuáles son, digamos, las consecuencias del incumplimiento, una nota positiva que a lo mejor puede llevarnos a evaluar esto pues con un poco más de optimismo es justamente la presión de esos países desarrollados. No se nos puede olvidar que 2020, por ejemplo, inició con Australia, ¿no? Completa y absolutamente en llamas, que las inundaciones en Europa están generando un gran movimiento de personas que lo que sí están pidiendo son eso, compromisos mucho más ambiciones y acciones más rápidas por parte de sus gobiernos, sabiendo que ellos son en histórico y en actual, pues los principales emisores que están llevando el calentamiento global ya no solo a que sea una realidad, sino que sea una realidad pues cada vez más inmediata. Bien, de hecho no me quedaban 4, me quedaban 2 y ya se los consumió Elisa. Déjenme hacer una pausa, regresamos para seguir hablando de los temas medioambientales, porque justamente México llegó a esta COP con pocas cartas bajo la manga, aunque se aprobaron en comisiones, no llegaron al Pleno del Senado, iniciativas para regular, por ejemplo, el manejo adecuado de residuos o la economía circular. Realmente estas iniciativas son un cambio verdadero en materia medioambiental. Vamos a ver qué piensa la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El Gobierno de México ha informado que la agenda de nuestro país en la COP26 se enfoca en el programa Sembrando Vida, ya que cubre aspectos sociales, productivos y ambientales frente a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, este programa deja de lado otros aspectos prioritarios para la cumbre, como la sustentabilidad, temas que sí están siendo discutidos por el Senado mexicano, pero que avanzan a paso lento. Tal es el caso de la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, así como el proyecto de Ley General de Economía Circular. Veamos el contexto. La semana pasada quedaron en primera lectura en el Senado el proyecto de decreto de la Ley General de Economía Circular y el dictamen que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ambas iniciativas fueron aprobadas en octubre por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. La Ley de Economía Circular es parte de las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que busca la minimización, separación, recolección, aprovechamiento, valorización, acopio y gestión integral de los residuos. La Ley General de Economía Circular pretende extender la vida útil de los productos materiales y recursos para reducir al mínimo la generación de residuos y disminuir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas. En junio pasado, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, informó que la reactivación económica y atracción de inversiones tras la pandemia se reenfocará en la economía circular y el cuidado al medio ambiente. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos busca revertir el impacto negativo que genera el mal manejo de residuos. Un aspecto que se incluyó en el proyecto es la prohibición del uso, consumo, comercialización, distribución o ingreso de plásticos de un solo uso en áreas naturales protegidas o insulares. Las y los senadores dijeron que uno de los puntos más importantes de esa reforma es el de responsabilidad extendida, es decir, las acciones que cada integrante de la cadena productiva, el gobierno y la población deberán asumir para que haya un manejo integral de los residuos plásticos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil pidieron al Senado que la reforma vuelva a comisiones porque en ningún momento se define la responsabilidad extendida al productor. Punto y Contrapunto.
Segundo tema que tiene que ver justo con la agenda ambiental de México, ya aquí a nivel interno, y justo estaba revisando el mensaje que me habían mandado algunos grupos ambientalistas, empiezo contigo, Eder, sobre esta ley de residuos, sobre esta ley también de economía circular. Hay algunos grupos que lo han criticado mucho, que precisamente estaban diciendo que no podían permitir que pasara tal y como estaba, que bueno que se esté dando más discusión al respecto. ¿Cómo ves la agenda medioambiental en el Senado? Sí, me parece que son muy importantes las dos iniciativas. Me empiezo con la de residuos. En la Ciudad de México se tomó una ley para evitar que se siguieran consumiendo plásticos de un solo uso, pero fue inaplicable porque llegó la pandemia y entonces hubo condiciones concretas, materiales, que hicieron que se tuviera que retrasar su aplicación de esta ley. La doctora Claudia Sheinbaum explicó con puntualidad que este tema iba a sufrir un retraso y es evidente que lo ha sufrido, y sin embargo en la Ciudad de México se ha construido el gobierno de la ciudad construyó la planta de tratamiento de residuos más grande del país, justamente abonando a esta política. Se tiene que aprobar, pero creo que tampoco hay prisa, que se haga bien, que se haga escuchando a especialistas, a la academia, para que pueda ser más funcional y que sí se pueda aplicar en todo el país. Es muy difícil erradicar el consumo de plásticos de un solo uso porque está muy consolidado en todo el territorio nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de la economía circular, me parece que tiene que darse en cualquier momento. Qué bueno que estas organizaciones estén haciendo observaciones sobre cómo obligar a que las empresas puedan garantizar que sí están haciendo cumplimiento. En el fondo, a mí lo que me gusta mucho del planteamiento de la economía circular no es nada más que se plantea una solución al manejo de residuos, erradicar cada vez más la basura como tal, porque hay un proceso de reciclaje. Lo que eso implica es que ya no se extraiga tanto de la tierra, que ya no se extraigan tantos recursos naturales de la tierra, y por supuesto que eso es una gran contribución a la crisis ambiental de la que hablábamos al inicio, pero por lo mismo tiene que ser una iniciativa que muy bien pensada, muy bien dialogada y que sea muy viable para que todas las empresas que se estén constituyendo en México, las que ya están consolidadas, puedan avanzar en ese proceso de transición productiva, pero insisto, tiene que ver mucho también con la aplicación. Ya hablaremos ahorita de este asunto de causas adoptadas por el neoliberalismo, pero Manuel López Obrador, por ejemplo, nos ha hablado de cómo se ha complicado tanto el poner internet en todas las comunidades porque no hay la tecnología. No es que México no la tenga, no existe en estos momentos por la crisis de las mercancías. Sí. No hay suficiente tecnología para llegar a todo el territorio nacional con el internet. Hay condiciones materiales que marcan los tiempos, nos guste o no, de la transición energética. Lecona, ¿coincides con esta lectura y qué piensas también de la agenda que está el Senado discutiendo? Decía yo, un ambientalista, Arnold Ricalde, que ha estado muy metido en estos temas desde hace mucho tiempo, me mandaba un mensaje, me decía que en el Senado se estaba aprobando una reforma tramposa a la ley de residuos que ponía en riesgo avances en materia de restricción de plástico desechable alcanzados en los estados. Voy a platicar con él y voy a tratar de invitarlos después y armar una mesa, pero ¿cómo ves tú lo que avanzó en el Senado y lo que menciona Eder? Pues yo estaba viendo en sintonía de lo que comentas, Genaro, el comunicado de Greenpeace, que va en el mismo sentido. Y partimos de lo mismo de siempre. Trátese de cualquier tema, siempre están estos simulaciones de que van a escuchar, de que van a hacer parlamento abierto, de que se va a construir, y luego la sociedad civil se va un poco tranquila, y cuando vemos, ya estamos en esto, que el punto específico de la discusión legislativa es que se aprobó en comisiones y pues se ha dado primera lectura en el Pleno, lo que podría significar que mañana mismo termine aprobado. Entonces, por más intenciones que tengamos de que se discuta ampliamente más y demás, pues en el Senado prácticamente se está cerrando la vía, y hay que recalcar, ¿no? ¿En manos de quién? Porque quien preside la comisión de medio ambiente en el Senado es un senador del Partido Verde, ¿no? Ese partido que tiene todo menos el Partido Verde, el senador Raúl Bolaños, que es quien preside la comisión. Esta alianza de México sin plástico que menciona Amnistía Internacional, que englobó a 200 organizaciones civiles que llevaron todas las preocupaciones que no se recogieron, pues fue precisamente una promesa que hizo Raúl Bolaños, senador del Partido Verde, insisto,
que pues sencillamente ignoró. ¿Y qué ignora un senador o qué ignora un órgano legislativo cuando hace este tipo de cosas? ¿O por qué? ¿O sobre qué se está pasando por alto? Pues más allá de su palabra y sus promesas, en este caso muy específico del llamado acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica en 2018, que es aquel instrumento del cual México es parte, que firmó, que busca la promoción del libre acceso a la información pública en materia ambiental por parte de la ciudadanía para precisamente poder incidir y promover la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que hacen activismo por el medio ambiente en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas. Entonces, pues estamos ante lo que lamentablemente vemos con causas que pues importan menos o no son parte de una agenda política de esas que pueden despertar pasiones del presidente o de quienes nos hacen hablar los temas de nuestro país, lamentablemente en madruguetes legislativos y en este caso en leyes que van avanzando con las clásicas traiciones y con el sello terrible del Partido Verde Ecologista de México, que no tiene nada de su denominación. Bien. Ana, ¿cómo lo ves? Pues, bueno, quería un poquito, volviendo al tema anterior, que, por cierto, pensé que se me había acabado el tiempo, por eso concluí mi participación. Pero, por ejemplo, hay un llamado, y lo vinculo con ese tema, por parte del canciller Marcelo Ebrard en la Cumbre G20, para decir que justamente los países que son quienes tienen más emisiones de energías sucias, como se les llama, pues sean quienes paguen por la transición energética, ¿no? Y esa es la declaración que se hace de manera general, y creo que va en el mismo tono de esta ley. Digo, por supuesto que hay que asegurarse de que efectivamente sea pues, congruente con los objetivos que persigue, no sea lo opuesto. Sin duda hay que escuchar a las organizaciones, no solo a las organizaciones estas como, digamos, de mucho renombre y organizaciones internacionales. Yo creo que hay que escuchar mucho, y es algo que se ha avanzado bastante en este sexenio, escuchar a las organizaciones populares, a las organizaciones, digamos, de a pie, que se les dicen a las personas defensoras de la tierra, que tienen muchísimo conocimiento sobre estos temas y que normalmente pues, son muy invisibilizadas en este tipo de discusiones. Y quería hablar sobre todo de esta parte que se mencionaba incluso en la nota de la responsabilidad extendida del productor, o REP, por sus siglas, ¿no? Que lo que quiere decir es, para explicar un poquito, que los fabricantes de todos los productos tienen que organizar y financiar la gestión de los residuos de sus productos, ¿no? De esto va como el corazón de la economía circular, o del concepto de economía circular, que quiere decir que los productos no tienen una vida lineal, sino que pueden volver a utilizarse y que tienen desde su producción una lógica y se están pensando de esa forma para que emitan la menor cantidad de residuos posible. La realidad es que esto es un cambio de paradigma total en la manera en la que se produce, por supuesto, no solo en México, sino a nivel mundial, y es muy complicado y ha sido muy complicado en muchos países ponerla en marcha porque, pues, obviamente hay intereses económicos otra vez que están ahí de manera muy presentes, ¿no? Pero, pues, en México somos parte tanto de la OCDE como de la Convención de Basilea que promueven este tipo de economías, ¿no? Y pues se ha puesto en marcha en otros países de América Latina, ¿no? Entre ellos Uruguay, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Ahí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es, digamos, la responsabilidad en términos legales que se le impone a las empresas y a los productores para tener esta responsabilidad sobre los productos que fabrican, ¿no? Y yo creo que de eso va a depender muchísimo, y sin duda, pues, hay que tenerlo muy en cuenta, y otra vez que se piense en la ciudadanía, no en las industrias ni en las empresas. De acuerdo. Elisa, finalmente, ¿cómo ves estas discusiones que están en el Senado y lo que mencionan tus colegas también de que se escucha a las organizaciones de piso y demás? Pues mira, yo creo que México ha hecho progresos importantes en el sentido de legislación un poquito pues más consciente del tema de medio ambiente y en las modificaciones de ciertos procesos al interior de algunas industrias. Sin embargo, queda claro, ¿no? Sobre todo por días como hoy, por ejemplo, en donde la Ciudad de México tuvo pésima calidad del aire, pues que estamos muy lejos todavía de poder tener una industria limpia, que estamos muy lejos todavía de tener una legislación perfecta que nos entregue
entregue pues un futuro más sostenible a las y los mexicanos. Creo que las organizaciones hacen críticas sobre la forma, que ya las abordó Lecona, pero también sobre el fondo, ¿no? Y entonces una de las cosas que a mí me preocupa y que sucede con muchísimas leyes es que parece que hay, pues de alguna manera se enciman ciertas disposiciones normativas, ciertas reglamentaciones entre varias leyes, y eso termina por hacerlas inoperantes y termina también por hacer muy difícil el rastrear cuáles son las industrias que realmente están cumpliendo con sus compromisos y cuáles no. Y de la misma manera, pues mencionaban ahí que la manera de deshacerse o reutilizar los famosos plásticos, pues es a través de un proceso muy específico que se llama termovalorización, que si bien si uno hace una búsqueda en internet así muy somera y rápida, pues encontrará que la industria que se dedica a eso dice que es una forma muy responsable de bajar las emisiones de CO2 y garantizar la reincorporación de los desechos a la industria nuevamente como parte de este reciclaje y esta economía circular, pero hay otras críticas que dicen que ni es tan limpia, ni es tan segura, ni es necesariamente como la mejor opción para las comunidades en donde esto se instala. Entonces, básicamente decir, ojalá nos tomemos todos como país con muchísima seriedad todas las discusiones que llevan más de un año en esto, que no se apruebe una cosa que no vaya a servir de nada, porque al final del día, como decíamos en el bloque anterior, no solo estamos discutiendo la coma y el punto de una ley, sino que nos estamos jugando aquí cómo van a ser las reglas de muchísimas industrias y cuál va a ser el impacto hacia adelante, ¿no? Y nada más para cerrar este bloque y ligándolo también con el bloque anterior, pues la responsabilidad de nuestros senadores y de nuestros diputados es enorme. Por ejemplo, tenemos que ver lo que está pasando justo en Estados Unidos, donde todo el paquete de acción climática de Biden no está en juego porque hay un senador que tiene intereses con la economía, con las energías fósiles, ¿no? Joe Manchin, un demócrata de West Virginia, que como no tienen mayorías claras los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, ese solo senador le podría costar a Estados Unidos la reducción la adopción del paquete de acción climática de Biden y la reducción de las emisiones. Ojalá que acá quienes están presidiendo la mesa directiva del Senado no se vuelvan los responsables de tener una mala ley de manejo de residuos que nos retrase meses o años en la consecución de las metas climáticas. Vi la mano levantada, Eder, adelante. Hemos visto durante todo este proceso de la Cuarta Transformación una serie de iniciativas que aquí suscribimos plenamente y que se dan estas mismas tensiones que nos cuenta Lisa para el caso de Estados Unidos. Por supuesto que hay intereses y hay intereses legislando, pero hasta hoy, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador se propuso erradicar el fracking del país, aunque hubo resistencias internas, se logró. El tema de los transgénicos también, con todas las resistencias internas, se logró. Creo que hay que ver la coyuntura en el contexto de la aplicación del nuevo Tratado de Libre Comercio, en el contexto de estos acuerdos para ayudar al cambio climático. Creo que hay muy buenas condiciones para que una buena iniciativa de economía circular pueda prosperar y que contemple a las comunidades y que contemple otras formas de propiedad que no sean solamente la privada. Específicamente sería muy interesante que se considere al cooperativismo dentro de la economía circular y que la educación cooperativista incluya también ya estos modelos de producción. Bien, déjenme hacer una pausa, tendremos que cambiar de tema y justamente seguiremos hablando sobre el movimiento en defensa del medio ambiente junto a otros, porque el viernes pasado el presidente López Obrador volvió a criticar a movimientos de la sociedad civil organizada, dijo que el feminismo, el ecologismo, los derechos humanos y la defensa de los animales fueron una creación del neoliberalismo. Realmente así, volvemos a ver qué piensan las y los panelistas de esta noche, no te vayas, ya volvemos. El lunes pasado, el presidente López Obrador dijo que diversos movimientos de la sociedad civil son promovidos por el neoliberalismo para poder saquear a sus anchas, así lo dijo. Durante su conferencia matutina, el presidente aseguró que causas como el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos y la protección de los animales fueron creadas por el neoliberalismo para que la gente no reparara en temas como la desigualdad. Añadió que agencias internacionales se apoyan de estos movimientos para apropiarse de bienes nacionales y como ejemplo habló de los grupos ambientalistas que se oponen al Tren Maya y que según dijo reciben dinero de la Embajada de Estados Unidos.
Según Naciones Unidas, el primer momento clave del feminismo fue en 1848 en Estados Unidos, cuando se realizó la primera convención por los derechos de las mujeres en demanda de reconocimiento de sus derechos sociales y políticos, la Seneca Falls Convention, de hecho. Y lo mismo ocurre con otros sectores de la población, como los grupos defensores de la tierra, los de la diversidad sexual o los de las personas con discapacidad. El movimiento ecologista tampoco surgió durante lo que el presidente ha llamado el periodo neoliberal, sino al menos una década antes, por lo menos en 1972. 6 años después, en el 80, la lucha por la protección de los animales logró la creación de la primera Liga Internacional de los Derechos del Animal. Pero veamos qué piensa la mesa, si son o no producto del neoliberalismo. Empiezo contigo, Ana Montaño, porque el presidente se ha referido en diversas ocasiones al feminismo y básicamente cada vez que habla del feminismo, pues no le va muy bien, y ahora también con este tema del neoliberalismo y como un distractor de la desigualdad, ¿lo ves al feminismo y a los otros movimientos? No como un distractor de la desigualdad, pero esto que dice el presidente no es, por supuesto, él el único que lo dice. Hay un montón de críticas y yo creo que hay como una, no sé cómo explicarlo, pero como una falta de entendimiento de un lado y de otro de lo que se está queriendo decir, y por lo tanto fallas en la comunicación. Por supuesto, en muchos casos fomentada por personas y corporaciones a las que les interesa y les conviene que haya esta como disidencia, ¿no? Yo creo que por parte de lo que comentaba el presidente, digo, independientemente de un poco contextualizar lo que mencionaba, porque él dijo creó, y luego como que reculó y dijo, bueno, fomentó, ¿no? Precisamente porque históricamente no es correcto lo que dice. Hablaba de cómo pues bueno, el neoliberalismo ha fomentado. Esto, insisto, es una crítica que se hace desde un montón de lugares, particularmente hablando desde el feminismo, que es un tema que conozco mejor. Pues hay un montón de, digamos, hay todo un debate dentro del movimiento feminista sobre esta parte del feminismo liberal, ¿no? Que es un poco el feminismo que habla de la desigualdad y en contraparte a lo que de un inicio era el feminismo radical, que ahora está muy asociado con la parte trans excluyente y que creo que es una cosa completamente distinta, pero del feminismo radical que tenía que ver con la opresión y la explotación y con esta lógica marxista de entender todo como una lucha entre opresores y oprimidos, ¿no? Esa es la visión que creo que está tratando de poner el presidente, pero que además, insisto, no es ni el primero ni el único que lo ha dicho. En la parte del feminismo hay. También en el tema del movimiento ecologista se habla de greenwashing, ¿no? Que son todas estas acciones que pues bueno, que no tienen un verdadero fundamento radical en los cambios de las agendas y que sin embargo se ponen como una agenda de moda, ¿no? Que es precisamente uno de los temas que hablábamos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el ecologismo sin conciencia de clases es jardinería, y pues precisamente creo que hacia allá va y de ahí viene la crítica del presidente. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Es que el presidente está poniendo o está, digamos, tomando los movimientos derechos humanos como si fueran solo esta parte del movimiento liberal y solo esta agenda liberal, cuando que yo creo que en realidad tienen sus raíces en lo popular y en esta parte justamente de la diferencia entre una clase y otra. Y eso es lo que estaría pues muy bien que se pudiera explicar. Pues yo confío en que las feministas que tiene cercanas pudieran hacerle ver que pues no se trata de eso y que por el contrario, a lo que hay que apostarle es a estas luchas populares y que verdaderamente cambien el régimen y no solamente sean como, pues no sé, letreros bonitos que se ponen las corporaciones y el capitalismo en general para evitar las críticas de toda la vida, ¿no? Ya. Oye, pero a ver, pero es que el feminismo, que no una de los lentes para los que el feminismo o la lente feminista ayuda es justamente para encontrar la desigualdad y cómo esta permea en los géneros y se pronuncia más en las mujeres. Entonces, realmente, no sé, a ver, Lecona, escuchemos a Lecona. ¿Qué piensas de creación del neoliberalismo? Yo lamento mucho que tengan que venir a hacer este tipo de discursos para tratar de encuadrar o de sacarle algo viable a lo que dice el presidente, porque ya parece que el presidente estaba pensando en si el feminismo radical o no, por favor. La vez pasada de que habló del feminismo dijo que surgió cuando empezó su gobierno, ¿no? Ahora ya nos cambió la historia y cambió la historia por completo. Ahora los nuevos derechos, como él les dice, fueron impulsados o empujados o creados por los neoliberales para distraer de las causas de desigualdad. Aquí la verdadera pregunta es si ya nos dimos cuenta o todavía nos vamos a seguir haciendo mensos. Ya nos dimos cuenta que el presidente desprecia profundamente todo lo que vaya en contra de lo que cualquier decisión que pueda tomar.
Si el movimiento de derechos humanos fuera un movimiento en un país donde los derechos humanos no se violan, el presidente no se metería con el movimiento de derechos humanos. Si México fuera un país donde no se asesina por el simple hecho de ser mujeres, si no se cometen 11 feminicidios diarios, el presidente no se metería con el feminismo. El problema es que todo lo que le incomoda, como siempre lo he dicho aquí, se encarga de romperlo, de romper el espejo que tendría que ser su principal aliado, las organizaciones, en un país donde han muerto, en este sexenio han sido asesinados 146 periodistas y activistas, donde la impunidad es del 89% en el caso de los periodistas y del 99% en defensores de derechos humanos. Y que todavía estemos concentrando o que el obradorismo tenga que dedicarse a sacar, es que el presidente realmente lo que quiso decir es esto, porque la discusión es muy compleja. No estamos hablando de discusiones complejas, ojalá lo estuviéramos haciendo. Ojalá estuviéramos hablando de la crisis que hay en la sociedad civil, de lo que nadie está hablando, de cómo muchas organizaciones están desapareciendo y de cómo este discurso demonizador del presidente López Obrador y su gobierno sí está afectando la labor de las organizaciones de la sociedad civil. La pregunta, insisto, ya nos quedó claro que esta es la política del gobierno, de ir en contra del activismo, de ir en contra de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Hoy empezaba la columna de Jesús Silva Gerso, que critica tremendamente a la oposición antes de que digan cualquier cosa, con una frase que suscribo plenamente. Somos testigos diariamente de la desintegración del juicio del presidente. Esa facultad elemental para distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, está rota y se despedaza en fragmentos cada vez más alarmantes. Estas mentiras que nos mientan con la historia de los derechos humanos, de las causas, es la punta del iceberg de todo lo que miente diariamente el presidente López Obrador. Pero qué bueno que Ana nos venga a decir aquí que son los medios de comunicación los que desinforman. A ver, déjame escuchar a Lisa antes de escuchar a Eder, porque Lisa, el tema también es, además de lo que menciona Lecona, además de lo que ya dijo Ana, parece que el presidente de repente lo hace a propósito, ¿no? Quisiera pensar también que de repente lo hace a propósito justo para que la conversación se vaya a otro lado, ¿no? Como un arma de distracción masiva, creo que Carlos Bravo Regidor lo ha dicho en diversas ocasiones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, no sé si lo hace con esa intención, pero definitivamente funciona, porque aquí nos tiene hablando de eso, pero justamente como aquí nos tiene, yo creo que debemos poner el foco en lo que sí importa, que es justamente lo que tú decías justamente ahorita que terminaba su intervención, Ana, ¿no? O sea, el feminismo y los derechos de las mujeres, lo mismo que los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales surgen porque identifican un problema que hay que resolver. En el caso del feminismo, pues identifica sobre todo profundas desigualdades de las mujeres, ¿no? Que podemos mencionar únicamente 4 que tiene muy bien sintetizadas la Organización Internacional Oxfam, que es salarios mucho más bajos, 24% más bajos el promedio global de lo que gana una mujer por el mismo trabajo que desempeña un hombre. 170 años nos va a costar cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, y 700 millones de mujeres, ¿no?, están en trabajos menor pagados que los hombres por exactamente el mismo desempeño de funciones. No tenemos trabajo decente mayoritariamente. 75% de las mujeres a nivel global, sobre todo en las regiones en desarrollo, se encuentran trabajando horas y horas en la economía informal, sin contratos, sin protección, sin seguridad social, sin salud pública, y 600 millones de esas mujeres, ¿no?, están trabajando en las formas más inseguras y precarias de trabajo que hay a nivel mundial. Nos hacemos cargo del trabajo. Eder es un gran defensor del sistema de cuidados y lo hemos debatido mucho aquí, pero el trabajo no pagado que las mujeres desempeñan a nivel global genera 11 billones de dólares anuales en ganancias que no le están llegando a las mujeres, porque es básicamente una nueva forma de explotación y esclavización. Y trabajamos muchos más horas y 4 años más que los hombres en promedio, porque aquellas mujeres que sí logran llegar al mercado laboral tienen que hacer las dos labores, las del hogar y las profesionales, de manera que una mujer va a trabajar en promedio a lo largo de su vida 4 años más que un hombre. Ahí es en donde surge la defensa de los derechos de las mujeres, ahí es en donde surge la militancia por la igualdad de las mujeres, ahí es en donde surgen movimientos feministas que en esta mesa nos hemos dedicado mucho a abordar desde el punto de la violencia de género, pero no necesariamente desde las desigualdades estructurales. Ya que el presidente hizo este encuadre contra desigualdad, pues que quede muy claro que sí, el feminismo y los derechos de la mujer, lo mismo que los DESCA, que surgieron en Ginebra en 1966, surgen porque identifican problemas que hay que resolver, que hay que revertir, y hay que obligar a los estados a identificarlos, a medirlos
y a tomar acciones para lograr progreso en esos ámbitos. Entonces, pues que la conversación importe y ahí algunos de los datos de por qué las mujeres seguimos en pie de lucha. Eder, ¿cómo lo ves? Agrego una cosa, sí hay una distinción, digo, nomás como para problematizar un poco más lo que dijo el presidente. Sí hay, antes de los años 70, lo que se llamaba la vieja izquierda y luego después la nueva izquierda y los nuevos movimientos sociales, que también en la teoría así están, ¿no? No sé si el presidente tenga por ahí algo de eso en mente cuando habla de ello o no, pero ¿cómo lo ves? Primero, me parece una falta de respeto la manera en la que Lecona anula el argumento de Ana, que además Se está... llama violencia política, no falta de respeto. Esta insistencia de querer anular a las personas que están debatiendo en vez de vertir tus propios argumentos, me parece que es una falta de respeto. Y justamente el querer anular y seguir menospreciando la inteligencia, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, me parece que ha sido uno de los grandes errores de la oposición, que insisten en reducir posturas que él maneja, posturas que él posiciona en la opinión pública al mayor absurdo posible. Y en realidad Andrés Manuel López Obrador no es la primera vez que hace una crítica de lo que llamaba Sartori la opinión teledirigida. Por supuesto que hay ejercicios de manipulación. A mí me gustan mucho las películas de Marvel y me gusta mucho la idea de que se constituya cada vez más en la argumentación elementos discursivos que tienen que ver con la igualdad sustantiva. Sin embargo, me queda clarísimo que a una industria como Marvel no le importa el tema de la igualdad, le importa adquirir mayores consumidores. En TikTok hace unos meses hubo una tendencia que a cada ratito se veían familias muy contentas haciendo TikToks, jugando, etcétera, y de repente en Israel esto sucedía, y de repente se veían interrumpidas por una serie de bombardeos. Eso fue en el contexto en el que estaban invadiendo a una comunidad que es Gaza, que no tiene luz, que no tiene internet, que no tienen las familias smartphone para poder hacer TikToks, y con esa argumentación, con esas campañas, estaban anulando un hecho concreto que era la invasión de un pueblo en medio de una crisis pandémica global. Por supuesto que hay no solamente una opinión teledirigida, hay una indignación teledirigida. ¿Por qué los ambientalistas en el país están más concentrados por una supuesta deforestación en la supuesta selva del sureste mexicano y no en la nula política de industrialización que tienen, por ejemplo, el Estado de México y el Estado de Hidalgo? ¿Cómo? ¿Me puedes aclarar eso de supuesta selva del sureste mexicano? Porque en la selva en el sureste mexicano. Un segundo, por favor. Hablaste de la supuesta selva, hablaste también y criticaste a Lecona. No entiendo bien cuál fue el argumento, qué fue lo que te pareció del argumento en contra de Ana. Tampoco a ti, Ana, o si quieres te doy la palabra a ti mejor para que lo digas tú. Pero Eder estaba citando un argumento, Eder, de una columna de Chucho Silvajerso, que en efecto pues dice eso. Y perdón, pero a todos los presidentes en funciones, absolutamente a todos, y el Andrés Manuel López Obrador no se salva, se le ha criticado por su inteligencia, a todos. Desde Cedillo, Salinas, hasta Andrés Manuel López Obrador. Yo no comparto esa crítica. Ellos han escrito tantos libros como Andrés Manuel. Sí. Sobre el tema de Ana, da su argumento y de inmediato Alfredo viene y dice que ella nada más está buscándole lavar la cara a Andrés Manuel, no está escuchando el argumento que está planteando Ana, se anula a la interlocutora. En el asunto de la selva, en este momento, la deforestación por el neoliberalismo de la selva es de un 90%. La selva está en reservas de la biosfera. Que el Tren Maya ya se ha comprometido, las autoridades responsables de la construcción del Tren Maya se han comprometido a incrementarlas, pero en este momento en el sureste mexicano no es que haya una selva homogenizada. ¿Por qué la indignación está solamente hacia allá? Está muy bien que haya observancia, eso no me quejo, pero ¿por qué la indignación está allá y no, por ejemplo, en Ciudad Sagún Hidalgo, que
que es la que tiene los niveles de contaminación tan altos aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué no se reconoce, por ejemplo, el hecho de que ayer tomó protesta como gobernadora una mujer de 35 años en Baja California, embarazada, y hoy una mujer, la persona gobernadora más joven de este país es Indira Vizcaíno de Colima, de 34 años? ¿Por qué no se ha reconocido que la política para reducir los feminicidios en la Ciudad de México es la única que ha funcionado? Y en el Estado de México, por ejemplo, a pesar de que llevamos 11 años con alerta de violencia de género, no hay un solo resultado. Por supuesto que hay una opinión televisiva. Están hablando porque no escuchas y no dejas hablar, pero me quedo ahí porque nos acabó el tiempo. Simplemente le voy a dar a Ana el tiempo, pero perdón, pero estabas ahí dictándole a los movimientos. ¿Por qué no mejor hacen esto? Pues en lugar de que los movimientos decidan, como hacen muchos, colectivamente cuáles agendas van a defender. Ana, por favor, si quieres contestarle a Lecona sobre el tema de lo que te sentiste. Nada más, sí, gracias, nada más, pues digamos, poner sobre la mesa que esta falta de respeto que llamaba Eder es en realidad violencia política, anular mi opinión por pretender que estoy lavándole la cara a alguien, que no es el caso. También estaría muy bien que estos activistas dijeran de dónde vienen sus intereses, porque nosotros los hacemos bastante más transparentes. Entonces, bueno, bien, pues era todo. Lecona, ¿quieres contestar? Sí, por supuesto, no lo hace. Me disculpo si te sentiste de alguna forma anulada, como dice Eder. Yo lo que estoy diciendo, estoy controvirtiendo. Ok, entonces lo de Eder no tiene sentido, pero si dices que hay violencia política, estoy controvirtiendo directamente lo que dijiste, y claro que lo estoy poniendo en una estrategia donde estás diciendo, pues el presidente López Obrador no le hacen caso. Yo lo que digo, y lo diré todo el tiempo, es, la verdad es que no nada más eso, es cada que aparecen ese tipo de cosas, es que es sistemático, es que para todos se le encuentra lo que en verdad... No tiene este entendimiento del tema, hay que ponerlo sobre ese era todo mi argumento, no lo estoy defendiendo, sí estoy aclarando que no dijo solo que se creó, dijo se fomentó. La participación. Y después expliqué dónde venía y después dije por qué era importante que él entendiera que eso no es todo el feminismo y que el feminismo no es solo el liberal, y es el tema del que hablo porque es el que mejor conozco, pero me parece que aplica igual para los demás temas de los que se mencionaron. Bueno, y lo que yo decía es precisamente no creo de ninguna forma que esté planteando discusiones complejas, que lo que estamos viendo como reacción natural del obradorismo es defender y tratar de meter discusiones complejas donde, ojo, yo no digo que no es lo mismo juicio que inteligencia. Yo digo que el presidente no es inteligente, al contrario, pues por algo no estén hablando de esto y no quizás de los 100 homicidios que ha confirmado el INEGI el año pasado o tantas otras desgracias que está viviendo el país. Bueno, hay mucha tela de dónde cortar para ese tema, pero se nos acabó el tiempo, estamos 1 minuto y medio arriba. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche, no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha esta noche. Desde la semana pasada, personas que se han estado presentando como gestoras de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, han estado contactando a habitantes, sobre todo en los estados de Chiapas y Oaxaca, para pedirles dinero a cambio de los subsidios para construir, adquirir, mejorar o reconstruir hogares. Pero se trata de estafadores. Así es, en las redes sociales se hacen pasar como gestores o funcionarios autorizados por esta dependencia y están pidiendo dinero a cambio de registrar a las personas interesadas en un supuesto programa nacional emergente de vivienda. No caigas en la desinformación, en las noticias falsas, en las paparruchas. De hecho, ni siquiera existe un programa nacional emergente de vivienda. En este año, la CONAVI solamente tiene en operación el Programa Nacional de Reconstrucción, el Programa de Vivienda Social y el Proyecto Emergente de Vivienda. Además, la dependencia, claro que no tiene gestores o intermediarios ni requiere dinero para realizar trámites. A nivel nacional, desde 2019, la CONAVI ha recibido más de 300 denuncias de fraude, así que ten mucho cuidado y si te piden dinero para hacer cualquier trámite, denúncialo. No olvides que seguimos en pandemia, así que ya sabes, si sales, utiliza cubrebocas, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y vacúnate cuando te toque. Nos vemos mañana. Gracias, Lisa, gracias, Eder, gracias, Ana, y gracias, Alfredo. Soy Genaro Lozano, descansa. Te veo mañana martes aquí en Punto y Contrapunto.